Maduro se resiste, afirma que habrá continuidad administrativa, pidiendo permiso. Colombia solicita una licencia especial a Norteamérica para comprar gas a Venezuela. En busca del sueño americano, va en aumento la cantidad de venezolanos que migran a Estados Unidos, según un estudio. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 9 de mayo. Desde la comunidad internacional sostienen que están preparados para apoyar un proceso de transición en Venezuela respaldado en garantías políticas para lograr gobernabilidad. Un escenario al que el madurismo parece estar negado a enfrentar al calificar de inamistosos estos planteamientos de gobiernos aliados en la región. Joan Álvarez nos explica. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, explicó este miércoles en la conferencia del Consejo de las Américas que la propuesta del presidente Gustavo Petro de un plebiscito en Venezuela busca garantizar una transición pacífica después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, declaraciones que fueron rechazadas por el denominado número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, quien destacó que en Venezuela no habrá transición con la oposición, sino de manera interna hacia el socialismo. ¿En serio? ¿En serio, señor canciller? ¿En verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted? Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. Cabello reiteró que no habrá capitulación a pesar de las propuestas que han surgido desde la comunidad internacional sobre un pacto de garantías para quien resulte derrotado, acuerdo que debería ser sometido a referéndum para su aprobación, según la oferta hecha por los presidentes Petro y Lula da Silva. Queremos entregar. En verdad nosotros queremos entregar. Nosotros estamos dispuestos a capitular. ¿Estamos dispuestos a traicionar a un pueblo? ¿A traicionar esa esperanza que anda en la calle? Jamás. Jamás, señor canciller. Para la analista político Egle González Lobato, las declaraciones del canciller colombiano no fueron imparciales, puesto que hablar de transición es dar por hecho que la oposición ganará la elección presidencial. Un hecho que, si bien pudiera estar siendo considerado por el gobierno nacional, no es un escenario que se plantee previo a los comicios y en víspera de una campaña electoral. La declaración no puede apoyar a una de las partes involucradas y este es un proceso electoral polarizado. Es decir, hasta la fecha, aun cuando algunos pretendían que esto iba a ser más plural, más diversificado, está polarizando entre el factor del oficialismo con Nicolás Maduro por la reelección y el candidato Edmundo González Urrutia por la tarjeta de la MUD, UNT y MPB. Importante recordar que los primeros actores políticos de la comunidad internacional que plantearon este proceso de transición fueron los presidentes de Colombia y Brasil, quienes hablaron de un plebiscito de garantías de vida y políticas a quien resulte derrotado el próximo 28 de julio. Un mecanismo que no está planteado en nuestra Constitución, pero que pudiera llevarse a cabo de manera de un referéndum consultivo, imposible de realizar de manera logística, según analistas electorales, en paralelo a la elección presidencial, tal como lo propusieron tanto Gustavo Petro como Lula da Silva. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. La empresa colombiana Ecopetrol solicitó a las autoridades estadounidenses una licencia especial para poder concretar la compra de gas natural a Petróleos de Venezuela. Y es que aunque existe una sanción sobre la estatal petrolera, las transacciones pueden ser aprobadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Arnaldo Mujica con la información. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, indicó que Colombia tiene reservas de gas solamente hasta los primeros meses del año 2025. Es por ello que requieren un proveedor de este rubro. Debido a la ubicación, Venezuela se podría convertir eventualmente en ese proveedor, pero antes deben superar el tema de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pues Estados Unidos ha sido bastante flexible en el tema del gas. Otorgó una licencia para que Shell explotara el gas de un yacimiento que está fronterizo con Trinidad.
Entonces, ellos gestionaron esa licencia con la OFAC de Estados Unidos y se la dieron y eso está marchando. Yo no dudo de que si Ecopetrol pide una licencia para adquirir gas venezolano, pues se la otorguen. En este momento, la OFAC está aprobando licencias en forma individual. Un ejemplo de esto es el caso de Chevron, el cual tiene un acuerdo con PDVSA que no necesita renovarse y solo puede ser suspendido por el Departamento del Tesoro norteamericano. Pero la pregunta es si realmente Venezuela está en capacidad de asumir el compromiso con Colombia. Sí, Venezuela tiene las sextas reservas más grandes del mundo de gas, pero están bajo tierra, entonces para sacarlo se necesitan recursos y esos recursos no los tenemos en este momento, salvo que vengan inversionistas foráneos a hacerlo. La solicitud de generar una excepción a la sanción se hizo a través de la Embajada de Colombia en Washington y, aunque es un tema prioritario para Colombia, aún no han tenido respuesta. Sin embargo, Colombia necesita mucho más que esta aprobación. Los especialistas consideran que lo ideal sería restablecer el gasoducto binacional, pero debe ser reparado y esto podría tardar hasta 12 años. Pues sí existe un gasoducto por el cual Colombia ha mandado gas a Venezuela, que es el Antonio Ricaurte, que va de la Guajira colombiana y llega hasta el estado Zulia en Venezuela. Por allí se ha recibido gas de Colombia en el pasado. Entiendo que el gasoducto, como no se ha usado en casi 10 años, creo que ha sido afectado por personas que viven por allí cerca y le han tomado piezas y creo que hacer algunas reparaciones. Entiendo que las mayores reparaciones serían del lado colombiano, pero se necesita hacer una evaluación de esto para hacer esas reparaciones. Al parecer, la crisis del gas no es la única que va a enfrentar el presidente de Ecopetrol, puesto que recientemente los magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia pidieron que se le realice una investigación por estar presuntamente vinculado con financiamiento dentro de la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reflejan que más de 7.7 millones de personas han salido de Venezuela. Y la ONG CEPAS estimó en un estudio que para el año 2025 este número ascienda a 8.4 millones, lo cual representa más del 25% de la población. Se trata del informe Las rutas migratorias más peligrosas de América, el camino incierto que atraviesan las personas migrantes y refugiadas venezolanas, elaborado por el Centro de Justicia y Paz con el apoyo de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Este documento refleja la realidad que enfrentan las personas migrantes y refugiadas venezolanas que han elegido como destino a Estados Unidos, en el tránsito por las rutas más peligrosas desde Venezuela hacia este país. Entre ellas, la frontera colombo-venezolana, la selva del Darién, el llamado Tren La Bestia en México y la frontera México-Estados Unidos. Las proyecciones del año 2024 son preocupantes, pues desde el inicio del año fiscal en octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ya registró el paso irregular de 169.627 personas venezolanas hacia ese país, lo que representa un 13% más con respecto a otras nacionalidades. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. El 11 de abril del presente año, Venezuela abrió el paso vehicular por el Puente Internacional Unión, pero Colombia dijo no por tema logístico. Este jueves, por fin se autorizó el tránsito con miras a darle un empujón al comercio binacional cuya balanza favorece a Colombia. Por cierto, parte del acto fue en territorio vecino y contra todo pronóstico el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, cruzó. Fíjate, durante 7 años estuvo la frontera cerrada. ¿Quién ganaba? Las mafias, en las trochas, ¿verdad? ¿Quién perdía? Bueno, el Estado venezolano y el Estado colombiano. Se abrió la frontera. Ya en el 2023 tuvimos 760 millones de dólares de intercambio de productos. No nos conformamos con eso. No nos podemos conformar con eso. ¿Por qué no nos podemos conformar? Porque en el 2008 llegó a haber 7.500 millones. Y es que en la frontera entre Boca de Grita y Puerto Santander el comercio camina a paso de tortuga. Estamos llevando dura la situación. Ojalá que vuelva y digo que esto sea para bien de todos. Gracias. ¿Cómo está la situación del comercio aquí? Pesado, mi amor, bastante pesado.
vuelvo y digo, ojalá que con esta reapertura del paso vehicular se nos mejore para todos nosotros. Para colmo de males, los grupos armados como el ELN sigue siendo una amenaza, según autoridades colombianas. Sí, hemos dialogado con el comisionado de paz y le hemos comentado nuestra preocupación por ese anuncio. No obstante, el gobierno está buscando los caminos para que eso que está ya, esa parte que ya está firmada, no haya retroceso y para que tampoco haya retroceso en el cese bilateral. En eso está trabajando, hay unos acuerdos regionales y Norte de Santander muy seguramente estará en esa tarea en lo que es regional. Este es el cuarto puente internacional del estado Táchira que faltaba por abrir el paso para vehículos. Importante destacar que el Francisco de Paula Santander entre Ureña y el Escobal, Colombia, también fue habilitado totalmente luego de las afectaciones por las lluvias. Desde el puente internacional Unión entre Boca de Grita, estado Táchira y Puerto Santander, Colombia, en la cámara de Orlando Uribe, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: ante las denuncias de supuestas estrategias del chavismo para afectar la participación del electorado opositor en las elecciones del próximo 28 de julio, ¿cuál crees que es el mejor plan de acción para cuidar los votos en las presidenciales? En nuestro TikTok, el usuario Mi Dios dice: salir todos a votar. En el Instagram, Fernando Rodríguez nos indica lo siguiente: tenemos que estar pendientes y como todo el mundo va a salir a votar por Edmundo, se fijarán del río de gente que va a salir a votar masivamente. Mientras que en el canal de YouTube, Alexander Marrugo González comenta: no dejar los centros de votación solos y estar hasta el final. Que den los resultados y todos a salir a votar con camisas blancas para demostrar que somos mayoría. Ascensión Alfonso nos responde: aparte de cuidar los votos, es muy importante enseñar a los ciudadanos a localizar e identificar la manito en el tarjetón electoral, sobre todo a la tercera edad, que se confunden al momento de votar. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: preocupación en Necoclí por la idea del presidente electo de Panamá de cerrar el Darién. En un comunicado, la alcaldía de Necoclí indicó que una decisión así podría desencadenar un significativo represamiento de migrantes en ese territorio. El texto recordó que cerca de 65,000 migrantes han pasado por Necoclí en lo que va del año, lo que según la alcaldía representa un incremento de más de 20,000 personas con respecto al mismo periodo del año anterior. Imputan con 10 cargos a un venezolano por asesinato de estudiante en Estados Unidos. Un inmigrante indocumentado fue acusado formalmente el miércoles por el crimen de una estudiante universitaria de Georgia en febrero, en un caso que ha revivido el debate migratorio en un año electoral. Se trata del venezolano José Ibarra, de 26 años, el único sospechoso de asesinar a Lanken Riley, de 22, y que enfrenta un total de 10 cargos, entre ellos asesinato con malicia, secuestro y agresión agravada con intención de abusar de la víctima, según determinó un gran jurado. Megabanda venezolana Tren de Aragua es el primer grupo de crimen organizado transnacional en operar en Chile. El fiscal Mario Carrera dijo en una entrevista a medios locales que hay homicidios de una gravedad que no habían visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas. Aclaró: de acuerdo con Carrera, el Tren de Aragua es el primer grupo criminal transnacional con el que se ha enfrentado la justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios. En materia de entretenimiento te contamos que la cantante española Vanessa Martín tendrá su primer concierto en Venezuela el 16 de mayo en el Teatro Teresa Carreño, y también los detalles del regreso a las pantallas de la reconocida novela colombiana Yo soy Betty la Fea.
Mariana Yepes nos comenta. Vanessa Martín tiene en el 2024 gira por América Latina y el Caribe, y Venezuela no es la excepción. Por primera vez la cantautora española aterrizará en nuestro país para dar un único concierto el próximo 16 de mayo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La cantautora española Vanessa Martín inició cuenta regresiva para su primera visita en nuestro país. Será el próximo 16 de mayo cuando la intérprete de Cuando no estabas suba al escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Además de su concierto en Venezuela, Vanessa Martín dirá presente en Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana, con un trabuco musical con el cual se paseará por un amplio repertorio, que incluye múltiples éxitos, entre los que figuran Polvo de mariposas y Toscana. ¿Recuerdan a Yo soy Betty la Fea? La icónica historia escrita por Fernando Gaitán regresa a las pantallas en el 2024 a través de Amazon Prime. El primer capítulo será estrenado el próximo 19 de julio. La icónica historia escrita por Fernando Gaitán y que cautivó a miles de televidentes en 1999 regresa a las pantallas en el 2024 de la mano de Amazon Prime. El seriado, que será estrenado el próximo 19 de julio, se centrará en el matrimonio de Betty y Armando, quienes ya tienen 20 años de casados y una hija adolescente. Previo al anuncio del estreno, ya se había confirmado que gran parte del elenco original regresaría a sus respectivos personajes, y así fue. Por lo que veremos nuevamente a Ana María Orozco como Betty, a Jorge Enrique Abello como Armando, Lorna Cepeda interpretando a la peliteñida Patricia Fernández y a Natalia Ramírez interpretando a Marcela Valencia. Mariana Yepes, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, gracias por acompañarnos en esta emisión. Es momento de despedirnos, pero queremos dejarlos con la caricatura del día ilustrada por Fernando Pinilla y que hace referencia un poco al clima político en el país. Hasta la próxima y no olviden seguirnos en las redes sociales.